Ya. Entonces, toda esta bibliografía que les estamos enviando en forma virtual, no sé, es para que tenga todo el mundo acceso, más para las personas que están en Oruro, como les decía el otro día, que las de acá, porque acá sí tienen acceso al lado de la universidad a la fotocopiadora en físico. Luego el señor de la fotocopiadora me decía que les puede hacer llegar a Oruro si le piden, no sé, a veces hay personas que quieren en físico, ¿no? No sé. Tendrían que ver ustedes, porque lo que les estamos subiendo en PDF, algunas partes también no deben ser tan claras, otras sí, pero es que es lo mejor que se está pudiendo hacer para que tengan acceso. Tal vez ustedes pueden entrar también al internet y quizás encuentran. Como este libro de Papalia había para bajarlo gratis, pues lo hemos bajado directamente todo el libro. Pero de ese libro lo que vamos a trabajar son los capítulos finales donde está la edad intermedia y donde está la edad adulta tardía en el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial. Y hay un último capítulo en ese libro que también habla del duelo. Y en nuestra materia sí vamos a hablar del duelo en la tercera edad, pero con otra bibliografía, pero quizás podría servirle a alguien si quisiera exponer eso, porque todos tenemos que exponer. Ahora somos varios, somos muchos. Les había pasado también el otro documento de Virginia Viguera. 2 archivos tienen para que vayan viendo. Cada uno tiene 6 capítulos, ¿ya? Y me gustaría que vayan pensando quiénes quieren empezar a exponer. Tendríamos que empezar a exponer el próximo lunes y el miércoles. Son temas facilitos, bonitos, se ayudan con PowerPoint, ponemos en pantalla, aquí compartimos y van hablando sobre eso. Pero no se olviden que todo el mundo tiene que ir leyendo también para el día de la exposición, ¿no es cierto? A ver, ¿algún comentario hasta aquí? No, ninguno, está todo bien. Entonces, no sé, ¿quieren anotarse ahora, terminando la clase? Vayan pensando qué capítulo quiere y quién. Va a ser voluntario. Y si no hay 12 voluntarios, entonces yo voy marcándoles directamente. Abran sus pantallas, por favor. Si no es como si no estuvieran en la clase. No tengan vergüenza, son psicólogos. Tienen que poner el cuerpo. Tienen que poner el cuerpo. No hay de otra. Es como en derecho que les dicen, tienen que dar examen oral y no quieren. ¿Cómo van a defender, no? A ver, Alejandra, Yoconda, Roberto, Magari, Marcela, Alison, Abigail, Laura, David, enciendan, Ricardo, enciendan sus pantallas. Cámaras. Dicen, en cuestión de las exposiciones, yo estaba revisando, voy a hacer sobre la sexualidad y la vejez, dicen. Ya, te voy a anotar nomás, ya, Luis. Mm, ¿Qué capítulo es? A ver, sexualidad y vejez. está en la primera parte, si no Ah, me sí, equivoco. el tema 4, ¿no? Sí. Ya, Luis García. ¿Alguien más? Vaya pensando. Voy a pasarles una clase rápida respecto del desarrollo físico, cognitivo y psicosocial de la vejez a la tercera edad.
Mientras tanto, vayan pensando qué tema van a dar para que vaya anotándoles, como lo hice ahora, ya se anotan esto de la sexualidad. Bueno, y voy a interrumpir la clase, voy a llamar lista, y si no están en pantalla, no los voy a poner presentes. Les estoy diciendo, pongan cámara. Quiero que por favor vaya haciendo un diálogo abierto. No necesitan haber leído, pueden ir comentando, porque son cosas cotidianas también en nuestra vida. Conocemos a la gente de la tercera edad, pueden ir comentando, preguntando, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, el anciano, el adulto mayor, la tercera edad, el geronte, todos esos adjetivos que le dan van dirigidos a esta persona que se encuentra en la última etapa de su vida y que tiene más de 65 años, pero para nosotros ya hemos quedado 60 años. Entonces, vamos a ver más adelante que la OMS considera a partir de los 60 años de edad. Ahora, hay problemas que estas personas deben enfrentar, ¿no? Cuando llegan a esta edad. La otra vez algo habíamos comentado también de esto, van a ver que se van a ir repitiendo algunas cosas, donde cuando hemos hablado el otro día de la mediana edad, hemos visto que también tenían este tipo de, empezaban este tipo de problemas, descensos a nivel biológico, psicológico, etcétera, energías, etcétera. Y en el caso ya de estas personas que ya son mayores, de la tercera edad, ya empiezan a enfermarse un poco más, ¿no es cierto? Tienen más enfermedades, son más débiles, más delicados. Si se han llegado a jubilar, el problema financiero, ya no ganan lo mismo. Peor en nuestro sistema boliviano, nacional boliviano. ¿Por qué? Porque ahora la jubilación es muy pobre, es muy poquito, no alcanza para que se sustenten las familias. Antes, hace años, hace unos 20 años atrás, se jubilaban con el 80% de sus salarios. Yo me acuerdo que el rector, por ejemplo, de San Simón, llegaba a ser rector y se jubilaba, porque les convenía. Con un jugosa renta terminaban jubilándose. En cambio ahora es muy pobre, entonces mucha gente no quiere jubilarse, no está preparada para la jubilación, no pueden vivir con un sueldo tan bajo, pero también si vemos del otro lado, hay gente que no tiene trabajo, no accede gente joven, tiene profesión, etcétera, y termina viviendo con la jubilación o la renta del abuelo o la abuela, no hay de otra. Otro problema que tienen, dice, es el aprovechamiento vital, el administrar su tiempo, de lo que queda de vida. Eso dependerá otra vez del caso por caso, ¿no es cierto? Algunos buscan actividad y otros se deprimen y se dejan ir, o su modo de socializar es enfermarse, ir al médico, antes era ir a los velorios, etcétera, es otra su vida, ¿no? El problema sexual que va a dar uno de sus compañeros, y todos estos problemas que les estoy mostrando en forma general vamos a ir desarrollando en sus exposiciones. El filosófico dice la angustia de muerte, qué va a pasar después de la muerte. En este caso les ayuda mucho la religión, ¿no? Los creyentes que hay una vida más allá, etcétera. Todo eso les ayuda un poquito a aceptar lo que va a venir. Sus relaciones sociales, decíamos que en la edad intermedia y empiezan a elegir. En cambio, ya en esta edad se alejan un poco de sus grupos sociales. Son muy restringidos sus grupos sociales. Si están enfermitos, se quedan en su casa, ya no tienen amigos.
Me pasa que en ese sentido las mujeres son un poco más sociales porque tienen sus tecitos, sus reuniones de amigas. Algunos hombres, si todavía pueden beber, beben, otros toman cafecito o juegan. El caso por caso otra vez, ¿no? Dice el problema lúdico. Este es un punto importante ya que los individuos no saben cómo ocupar el tiempo libre que antes ocupaban con el trabajo. No saben cómo recrearse, etcétera. Es lo que les decía, a veces las mujeres se reúnen en juego de cartas, etcétera, pero en pareja les es muy difícil hacer alguna actividad. Pero bueno, tenemos que orientarlos y guiarlos por ahí. Entonces, ¿cuáles son los significados de la vejez? Les decía hace rato que la ONU establece la edad de los 60 años para considerar a las personas adultas mayores y que los países desarrollados, por ejemplo en Europa, a los 65 se ven jóvenes, se ven bien, 70, 75. Yo me acuerdo cuando empecé a ir a Europa hace más de 20 años atrás, porque después me ha gustado seguir yendo seguido. Pero a mí me impresionó, me acuerdo, que había un viejito en la playa con su tanga y el viejito tendría sus 80 años como el viejito de la imagen. Son más abiertos, no se sienten viejos. Tenía una paciente que es boliviana que vivía en Alemania, se casó allá y ahora quedó viuda, pero no piensa venirse porque ella dice, tengo 62 años de edad, si vengo a Bolivia soy vieja, nadie me va a mirar. Y si me quedo en Europa, soy joven, puedo todavía rehacer mi vida, tener mi novio, etcétera, porque es diferente a la cultura, ¿no? Porque no se olviden que estamos atravesados por la cultura. Los cambios físicos que van a ver ustedes, biológicos, que son normales en la edad, que van disminuyendo y a lo cual tenemos que ayudarlos a que ellos se puedan adaptar, ¿no es cierto? Psicológica, donde hay emociones, hay sentimientos, hay pensamientos, rumiaciones, etcétera, que pueden afectar las emociones a su vida personal, las estructuras que tienen, etcétera, ¿no? Y otra es lo social. En lo cognitivo, en esta edad adulta, dice, cuando las personas envejecen, la capacidad para vivir independientemente es una importante prueba de competencia cognitiva, medida por 7 actividades instrumentales en la vida diaria. El manejo de las finanzas, algunos sí manejan sus finanzas, otros no, a veces los engañan, ¿no es cierto? Otro dice las compras para sus necesidades. A veces vemos algunos ancianos que están solos y no les queda otra de hacer sus compras. En esta época del COVID, por ejemplo, eh, ustedes han debido ver en las calles, a veces los viejitos están jalando su carrito ellos. Y hay otros que sí, bueno, tienen quien les compre. Ayer tuvimos 2 decesos en el hospital donde yo trabajo y eran personas mayores, ¿no? Los 2 eran de la tercera edad que les ha tocado el COVID. Una de ellas pensamos que la prueba dio negativa. Su hijo murió con el COVID, parece que les contagió, vivía con la hija médico, que es nuestra colega en el hospital, y la hija está entubada en terapia intensiva. Cuando se estaba hospitalizando muere el hermano, y ahora que sigue entubada, dormida, su mamá se ha muerto anoche. Y con el COVID. Entonces son situaciones bien difíciles y se estaba buscando quién la entierra a la señora, porque no hay quien. Son situaciones en las que a veces ellos están solos y peor para que les ayuden en sus necesidades. Otro factor que ustedes han debido ver que les afecta a los viejitos, a los ancianos, a la tercera edad, esto del empleo del celular, ¿no? La tecnología. Algunos prefieren sencillitos nomás, que reciban llamadas, no saben manejar lo demás. Yo me acuerdo que cuando, digamos, les decía, vamos a trabajar relajación, graben su celular. No sé usar, me decían, ¿no? Entonces les decía, présteme, le voy a enseñar. O le decía, dígale a su nieta o a su hija, etcétera, ¿no? Para que les enseñen. Hay algunos que, claro, son hábiles, todo es el caso por caso. El transporte,
que nosotros veíamos en el hospital que a veces iban viejitos con sus bastoncitos o su burrito solas, entonces ahí teníamos que derivarlos a servicio social para que alguien se ocupe de ellos porque se pueden caer, etcétera, ¿no? Algunos se preparan sus alimentos, preparan para toda la familia, es una manera de estar activas, las abuelas que se ocupan de los nietos, etcétera, pero hay otros que no. Cuando empezó la pandemia, fue una paciente de 80 años de edad a la consulta y le pregunté cómo, quién le prepara sus alimentos. Y ella decía que ella sola, que ella vivía sola, nunca tuvo hijos, no podía terminar de elaborar un duelo que cuando era joven ella todo el tiempo relataba. Era una persona muy inteligente que escribía libros, leía mucho, etcétera. Y esta señora decía de que nunca se olvidaba, era muy bonita, de buena familia, de Tarija, y siempre relataba que ella se enamoró de un hombre, que su familia no le permitió, y había muchas cosas en contra. La mujer no era liberada, no decidía cosas, pero ella dice que después de los años decide ir al Ecuador, no había Face ni nada para ubicarlo, no ve a su exnovio, va al Ecuador y lo encuentra. Y entonces ella trata de iniciar una vida con él, pero él ya estaba casado. Entonces ella lloraba por él. Entonces se va a Estados Unidos y se consigue un novio alemán. Y en Estados Unidos intenta formar una familia, se embaraza y pierde al único hijo que pudo embarazarse y no podía olvidarse, hasta esta edad de los 80 años, seguía llorando al novio y seguía llorando al hijo perdido. Entonces, vivía muy sola, no había quien, no sé cómo estará ahora la señora, porque con esta pandemia y todo, no sé cómo le habrá ido. Los medicamentos que todo el tiempo están ellos visitando al médico, están siendo medicados. Eh, Ahora con esta pandemia, por ejemplo, lo que hacemos nosotros como política es mandarles el medicamento a sus casas, a todas las personas de la tercera edad para que no concurran al seguro. Claro, estas personas que son crónicas, ¿no? Si son diabéticos, reciben todo el tiempo el mismo medicamento. Si son personas con presión arterial igual, entonces los que son crónicos les mandamos. Y en algunos casos mandamos a medicina familiar a los médicos para que los atiendan en domicilio y no asistan al hospital, pero bueno, se hace lo que se puede. Y el mantenimiento del lugar, que es muy difícil que ellos limpien, ¿no es cierto? No es tan fácil hacerlo. ¿Cuáles son los motivos que intervienen para el declive en la capacidad intelectual de estas personas? La velocidad, el deterioro neurológico primero, sus limitaciones físicas, los factores psicológicos, emocionales, la ansiedad que están frente a las pruebas y la velocidad de procesamiento. Ya no es el mismo, ¿no? Entonces dice que alrededor de entre los 60 y 65 años el deterioro cognitivo es más marcado. Pero hay algo que dicen que se inicia a los 25 años, ¿no? Que es lento, pero digamos eso no es muy aceptado por los jóvenes, pero bueno, así como la vista, el oído, todo eso va disminuyendo, es lo mismo con la memoria. Se dice que, no sé si ustedes han debido llevar en alguna de las materias, que parece que solo retenemos memoria 5 días, así bien, y después se va disminuyendo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado algo de eso o puede comentar? No estén tan calladitos, ¿pueden hablar? A ver, comenten un poquito de la memoria, qué pasa en los jóvenes en base a sus experiencias y sus materias. Buen día, Licen. Bueno, en cuanto a la memoria, creo que hay diferentes teorías. Una es la que divide en corto, mediano y largo plazo. Otra también es la del, si no me equivoco, es 5 más menos 2, o sea que uno puede agarrar elementos o
ponerle atención y memorizarlos, siempre y cuando sean 5 elementos, y por eso es que agrupamos, ¿no? Para que sea un poco más fácil para poder memorizar. También se puede hacer por series, o sea, encontrarle una lógica a algo para poder memorizarlo. Bueno, entiendo también que con el pasar de los años sí se va a ir deteriorando un poco la memoria por el tema de la parte neurológica. Eso es lo que me acuerdo en cuanto a memoria. Gracias, muy bien, Génesis. ¿Alguien más quiere comentar? Para el trabajo práctico que tienen al final de la materia, que ya tienen que pensar en un paciente, vamos a trabajar el deterioro cognitivo, vamos a evaluar el deterioro cognitivo. Sé que algunos de ustedes ya conocen el Mini-Mental, ¿no? Ya han llevado, algunos conocen el Mini-Mental. Los de Cochabamba sé que sí. ¿De Oruro conocen el Mini-Mental? No, licenciado. No, Ya. licenciado. No dice, no. No, dice. Entonces, yo les voy a enseñar el MUCA, que es más completo que el Mini-Mental. Es también muy facilito de utilizar. Esto les va a servir a ustedes. Voy a enseñarles unos 4 instrumentos para sus historias clínicas. Se está acabando el tiempo, en 10 minutos volvemos a entrar. Entonces, este MUCA es muy parecido al Mini-Mental. Es sobre un puntaje de 30. Y además de que evalúe el Alzheimer en estas personas de la tercera edad. Y como les decía Génesis, en ese test, compañera, hay la agrupación de 5 nombres. A ver, le voy a decir 5 palabras. Se dice iglesia, clavel, rojo, ¿qué más es? Sombrero y rostro. Entonces ahí tendría que hacer una secuencia, como dice Génesis, para recordar. Y son 5 palabras. Entonces les dice, ahí está la memoria a corto plazo, a largo plazo, la fluidez de pensamiento, lenguaje, retención, ¿no? Dígitos, etcétera. Y algunos se acuerdan más tarde, porque se les vuelve a preguntar qué palabras les dije, otros ni por si acaso. Entonces, es muy interesante. Han debido ya ver esta diapositiva, donde habla de, empieza a surgir en partes el deterioro en el lenguaje oral, actividad intelectual, solución de problemas. Todos estos aspectos está evaluando el MOCA, ¿no? Esto es lo que decía hace rato Génesis, la memoria a corto plazo, a largo plazo. Esto se los voy a tratar de subir. A ver, ¿cuál es la memoria a corto plazo? ¿Quién quiere hablar, comentar o leer? ¿De qué se trata la memoria a corto plazo? Ricardito, dale. La memoria a corto plazo se va a dar cuando la persona tiene un nivel de retención en su memoria al momento de que se incorpore más conocimientos, al momento en que tenga información mediante su entorno, va a poder retener solo un poco del tiempo, se puede decir. Bien, gracias. Pues Los que han aplicado el WISC, por ejemplo, el WISE, el VICE. el VICE, perdón. Esto es lo que también se ve, ¿no ve? La velocidad de procesamiento, la memoria a corto plazo, a largo plazo. La memoria a corto plazo es la repetición de dígitos, ¿no ve? Adelante, atrás, esta atención, concentración, etcétera. Porque también eso se evalúa en el test que les decía. Si hay atención, si hay concentración, ¿no? Que va a afectar esta memoria, ¿no es cierto? A corto plazo. Y la de largo plazo me parece que es la que menos afectada está en ellos porque se van acordando del pasado más que del presente.
las personas de la tercera edad, ¿no? Y entonces, se acuerdan de cuando eran niños, etcétera. Lo que hay que ver es también a los que les toque exponer esto, ¿cuál es la diferencia del deterioro cognitivo con la demencia o el Alzheimer? ¿Ya? Sí, hay una diferencia. ¿O qué piensas? Entonces está la memoria episódica, la memoria semántica, ¿no? ¿Alguien está con micrófono abierto? Ahora, Ana Laura, tu micrófono. ¿qué sucede con la personalidad en la vejez? ¿Alguien quiere leer esto? Yo le hice. Gracias. Bueno, lo que nos dice que sucede con la personalidad en la vejez es que, el primero, aunque los rasgos de personalidad tienden a permanecer estables en la vejez, se han encontrado diferencias de corte. El segundo, en la vejez la emocionalidad tiende a tornarse más positiva y menos negativa. Sin embargo, los rasgos de personalidad pueden modificar ese patrón. 3. Tiene dificultad para adaptarse a las innovaciones. 4. Tienden a aplicar soluciones pasadas a situaciones presentes. ¿No? Es donde cuentan, cuando yo era joven hice esto, aquello, pero estos recursos les sirven para enfrentar los nuevos, ¿no? Pero sí, pues es muy difícil adaptarse a la tecnología, ¿no? No alcanzo a llamar lista ahorita. Entonces, apenas entren al siguiente vínculo, van a descansar unos 3 minutitos, que es lo que tarda en grabarse. Vamos a llamar lista. Por favor, ingresan, ¿ya? ¿Qué problemas o tareas especiales necesitan enfrentar? ¿Quién quiere leer esto? ¿Quién no haya participado? A ver, vayan participando. Yo listen. Yoconda, dale. Ah, no, No, soy Yesenia. Yesenia. Hola, Yesenia. ¿Cómo está listen? Bien, Ya, gracias. muy bien. ¿Qué problemas o tareas especiales necesitan enfrentar? En la etapa final de Erikson, integridad del yo frente a la desesperanza, culmina la virtud de sabiduría o aceptación de la vida propia y la muerte inminente. Erikson decía que la sabiduría significa aceptar sin grandes arrepentimientos la vida que a uno o una le tocó, sin detenerse demasiado en los debería haber hecho ni en lo que podía haber hecho. Implica aceptar a los padres como personas que hicieron lo mejor que pudieron y que por lo tanto merecen amor, aunque no fueran perfectos. Supone aceptar la propia muerte como el final inevitable de una existencia vivida y lo mejor que uno o una supo vivirla. Aceptar la imperfección en el yo, en los padres y en la vida. Gracias. ¿A qué les remite esto? A ver, ¿qué comentario pueden hacer sobre esto? ¿Será una reconciliación consigo mismo para llegar al final de la vida? ¿Qué piensan? Listen, yo creo que es una crítica más es una crítica a uno mismo. Ponerte a pensar en las cosas que no has podido realizar o metas que no has podido cumplir, y darte cuenta que tu vida ya está por acabar y tal vez nunca vas a poder cumplir. Yo creo que es más una crítica, una crítica de lo que no pudo hacer en vida uno mismo. Ya, y después tendrás que llegar a una reconciliación contigo, como las 5 etapas de Ross, ¿no? Sí llegar a una reconciliación y aceptar que si no has podido hacer otras cosas, otras sí las has podido hacer de una manera acorde y aceptable para ti. Muy bien. Y ahí estará nuestro trabajo, ¿no? Como psicólogos, ¿qué piensan?
Sí, yo creo que sí, Listen, yo creo que hay que llegarles a hacer aceptar las cosas buenas que han hecho en la vida y que han servido de mucho tanto para él como para su familia. Cosa de que se encuentren con una estabilidad, perdón, emocional, eh, se encuentren estables emocionalmente. Bien, Roberto, gracias. Listen, creo que ahí también puede intervenir un poco el apoyo y el afecto de la familia, porque como hemos leído en esta lectura, también dice, ¿no? Implica aceptar a los padres como personas que hicieron lo mejor que pudieron. O sea, creo que eso es fundamental, también el apoyo familiar, no solo de padres, tal vez los hijos no están cerca, los nietos, la familia más cercana a la persona, o quizá los mismos hermanos de ellos, porque algunos no tienen familia, como el caso que nos exponía. Entonces, creo que es fundamental el terminar aceptarlos a ellos como son en este último tiempo, porque como bien dicen, ¿no? En la parte final de la integridad del yo frente a la desesperanza, eso es para ellos, ¿no? Entonces, al nosotros brindarles esa aceptación como personas, creo que es fundamental. Muy bien. Muy bien. Gracias. Dice ¿Quién me habla? yo, Ricardo. Hola, Ricardo. Adelante. En esta parte sería mejor que la persona, el adulto mayor, sería que él mismo se acepte para que recién lo acepten los demás. Porque primero esas personas al principio no aceptan en qué edad se encuentran. Y es muy difícil y porque la persona,